ido comentando, pues ya vamos en el dominio 7, ya hemos avanzado, básicamente este ya es el penúltimo dominio, lo que quiere decir que pues nos queda un dominio más, el dominio número 8, que estará sucediendo ya en septiembre, porque pues ya mañana es septiembre, entonces pues muchas gracias a todos los que están conectados y bueno, como ya lo comentaba Carlos Moreno y Alberto López, que están así como en los otros 6 dominios. Vamos a estar revisando las preguntas, van a ser 25 preguntas, ya saben, para los que ya han estado, ya conocen la dinámica, se trata de que puedan participar, en dado caso de que quieran comentar algo, podemos habilitar el micrófono, si lo quieren comentar a través del chat, también los podemos leer por ahí. El objetivo es que vayamos participando todos y que en conjunto podamos incluso también ir resolviendo estas preguntas. Así que bueno, pues los dejo con Carlos Moreno y Alberto López. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. ¿Sí me escuchan? Sí, ahí te escuchas perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias, Jorge, otra vez por la introducción, por el apoyo y también a mi agradecimiento a Alberto López, voluntario de ICC Cuadrada del capítulo Ciudad de México, por su apoyo durante todas estas sesiones. Y pues bueno, si gustan, pues vamos a empezar. Prácticamente tenemos la próxima hora y media. Estaremos revisando 25 preguntas. Le daremos más o menos alrededor de 30 segundos para responder cada pregunta. En el examen real, el de 250 preguntas, van a tener alrededor de, al menos, igual más bien poco menos de 1 minuto y medio por pregunta para responder cada pregunta. Digo, aquí va a ser rápido porque la idea es que tratemos de pues, ver las 25 preguntas. Entonces, bueno, vámonos de lleno. Déjame ver. Listo. Bueno, este dominio, perdón, Alberto, no sé si quisieras comentar algo antes, perdón. No, adelante, Charlie. Vamos, vamos comentando durante la presentación. Adelante. Muy bien, gracias. Bueno, este dominio prácticamente incluye ya la parte, una vez que se definió la estrategia de seguridad, se definieron los controles, se hizo análisis de riesgos, de acuerdo a lo que está especificado en los otros dominios. Este dominio de operaciones de seguridad, pues ya prácticamente hay que llevar al campo, a la práctica, todo lo que se definió en los dominios anteriores. Y aquí es donde, pues prácticamente encontramos el día a día del CISO para ejecutar pues todas las acciones definidas en el programa o en la estrategia de seguridad para asegurarse que pues todos los activos de la compañía, todos los activos de la empresa están siendo protegidos y monitoreados. No, digo, no voy a leer la definición completa del dominio. Como podrán ver, estos son todas las secciones que abarcan el dominio. La verdad es que es bastante extensa. Ya prácticamente, como les comentaba, son todas las actividades que se llevan a cabo para operar el día a día la estrategia de seguridad. Si gustas ayudarnos, mi estimado Alberto, comentando esta laminita, por favor. Sí, claro. De hecho, inclusive, bueno, como hemos revisado en otras ocasiones anteriores, si se fijan, realmente los precios están muy balanceados entre lo que son los distintos dominios. En este aspecto, si se fijan, es el 13% de las preguntas de Security Operations. De hecho, ahorita justamente me estaba volteando para ver lo que es el CDK y el número de páginas son aproximadamente 100 páginas y el total de páginas de todo el CBK es aproximadamente de 874 páginas. Entonces, realmente está muy balanceado. Habíamos platicado que en otros dominios son un poco más pequeños. Es un dominio muy bonito porque finalmente, como bien comenta Carlos, pues bueno, finalmente aquí es donde se ve toda la parte de lo que se ejecutan dentro de las organizaciones. Háblese de la vertical que sea, ¿no? Telecom, financiero, retail, y hoy en día que finalmente está la parte de OT, ¿no? Es finalmente cómo llevan a cabo este tipo de cuestiones. Sean Harris en su momento, en paz descanse, decía que realmente el hacking es lo más bonito y lo más vistoso, ¿no? Pero realmente cuando queremos llevar a cabo esto,
es justamente mucho lo que vemos en este dominio, ¿no? Y se fijan, este es el peso, el 13%, ¿no? El otro se fijan, el de mayor peso, bueno, sigue siendo el Security and Risk Management, que complementa muy bien con este dominio pensando en esto. Nuevamente, no se confíen, estudien bien el dominio porque es muy importante. Insistimos, están todos muy bien conectados, entonces, pues bueno, va por ahí. Muchas gracias, Charlie. Adelante. No, bien, Alberto. Muy bien, esto también lo hemos comentado en todas las sesiones rápidamente. El examen CISP es una serie de eh, dominios, áreas que ISC Cuadrada ha definido con base pues, en la experiencia de muchos expertos. Entonces, muchas veces, aunque uno tenga experiencia en sus diferentes países relacionadas a la seguridad, no siempre van a hacer match la experiencia que pueda tener uno en la práctica con lo que dice el CBK de ISC Cuadrada. Entonces, la recomendación aquí es que si quieren pasar el examen, se quiten la gorrita, la cachucha de la experiencia que tienen, la cual es importante, obviamente, y aprendan bien los conceptos del CBK. Prácticamente esas, al menos en mi caso, la recomendación principal que les haría, que es el examen realmente de lo que viene en el CBK. Estas preguntas que vamos a ver ahorita a continuación, están basadas en la sexta edición del CBK, que es la última, y también las tomamos de las prácticas oficiales de ICC Cuadrada, que es la tercera edición de las preguntas. Es este librito, si se alcanza a ver por ahí, el de las preguntas que utilizamos como base para esta presentación. Bueno, pues vámonos de lleno a la primera pregunta. Las pusimos en inglés y en español para que vean, pues más o menos, pues cómo pudiera estar la traducción y que en determinado momento ustedes puedan seleccionar el lenguaje, el idioma, perdón, en el que van a hacer el examen. Entonces digo nada más para que se den una idea. A veces la traducción, en mi opinión, al español no es muy buena que digamos. Entonces, sí es importante que tomen esta decisión al final, al llevar a cabo el examen. Bueno, ay, perdón, vamos a la primera. Dice, Sally está construyendo un nuevo servidor para usar en su entorno y planea implementar el nivel 1 de RAID como control de disponibilidad de almacenamiento. ¿Cuál es la cantidad mínima de discos duros físicos que necesita para implementar este enfoque? A1, B2, C3 y D5. Entonces, damos 30 segundos. ¿Te parece que demos 20 segundos, Charlie? Digo, pensando en que el tiempo que esté muy recortado. Y les Adelante. agradecemos que nos regalen sus respuestas en el chat. Finalmente, esto es práctica para ustedes. Gracias. Listo. ¿Tiempo? Y la respuesta es B. Dice, el nivel 1 de RAID, también conocido como duplicación de disco, utiliza dos discos que contienen información idéntica. Si un disco falla, pues obviamente el otro entra en operación. Entonces, la respuesta correcta aquí es dos discos. Si tienen alguna pregunta, le podemos habilitar el micrófono, siéntase con toda la libertad o también en el chat. Si no, entonces pasamos a la siguiente. Adelante, mi estimado Alberto. Perfecto. Pregunta 2. Lauren quiere asegurarse de que sus usuarios solo ejecuten software aprobado por su organización. ¿Qué tecnología debería implementar? A, listas negras. G, que es gestión de la configuración. C, listas blancas. D, listas grises. Damos 20 segundos. Listo.
Ya tengo nada más, bueno, voy a dar rápido la respuesta. Ahorita vamos a ver con un comentario que tenemos en el chat. La respuesta es muchas gracias por las respuestas que están poniendo, que es listas blancas, y en efecto, o sea, normalmente como lo vemos, eh, pues bueno, una lista blanca realmente va a garantizar que en efecto los usuarios puedan ejecutar las aplicaciones que están aprobados, ¿no? Previamente. ¿Qué pasa con las listas negras? Que normalmente sería lo más, bueno, lo diferente no significa que en seguridad tenemos los dos términos. Pues bueno, podrían en efecto, en este caso, hacer todo lo contrario, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones que no quieren que sean ejecutadas, ¿no? Pero finalmente a veces esto demandaría muchísima operación y pues bueno, podría ser un poco complicado el hacer este tipo de cuestiones. Creación de listas grises realmente no es una opción, no existen este tipo de cuestiones. Comparto lo que ha comentado Carlos en su momento, que normalmente hay exámenes los cuales no dejan poner algunos términos que no sean válidos, pero bueno, en este caso, pues bueno, es un ejercicio y vale la pena ponerlo, ¿no? Bueno, Ricardo Cepeda, disculpa, estoy viendo que finalmente estás poniendo que en tu caso la pantalla no cambia o no ves la pregunta. No sé si solamente sea el caso de Ricardo o existe alguien adicional que está teniendo este problema. Si nos pudieran ayudar con sus comentarios. De- Déjame comentar algo que me pasó a mí en la sesión anterior. Si están conectados por red de datos, ya sea Telcel o me refiero de datos móviles, llega a Uy, suceder esto con el Teams, no, de cualquiera, sí, llega a suceder esto con el Teams de que se queda atorado en alguna pantalla. No sé si sea el caso, pero si no es el caso, debería de estar cambiando las preguntas. correcto. Bueno, nos ayudaría mucho a ver si todos están experimentando el mismo caso. Si no, Ricardo, no sé si valdría la pena a lo mejor si tuvieras una red Wi-Fi que finalmente pudieras conectarte. Mira, dice Ok, exactamente, dice, es posible porque sí estoy con el celular. Entonces, ok, si no, lo que podemos hacer es leer las preguntas y las respuestas a lo mejor para ayudar. de acuerdo, excelente. Vamos bien. Muy bien, vamos. Pues muchas gracias. Listo. De la pregunta 2, no sé si existe alguna duda, quieran que revisemos algo. Con todo gusto, finalmente estamos abiertos. Entonces, Perfecto, pasamos a la 3. perfecto. Dice, Matt quiere asegurarse de que el tráfico de red crítico de los sistemas de su empresa tenga prioridad sobre la navegación web y el uso de las redes sociales en esta empresa. ¿Qué tecnología puede usar para hacer esto? A, VLANs, B, QoS, C, VPN y D, ISDN. Por el tiempo, Córreme. 20 segundos. Listo, tiempo. Listo. Y la respuesta es B, QoS o Quality of Service. Dice, ¿no? Una lista, perdón. La calidad de servicio es una función que se encuentra en los enrutadores y otros dispositivos de red que pueden priorizar el tráfico de red específico. Las políticas de Quality of Service definen qué tráfico se prioriza y luego el tráfico se maneja en función de la política. No sé si de esto tengan alguna duda, algún comentario, incluso desacuerdos, ¿eh? Lo que les comentaba. Puede ser que no estén de acuerdo con base en la experiencia que tienen, pero les comento que si quieren pasar el examen, tienen que apegarse a lo que dice el CBK, estemos de acuerdo o no. ¿No hay algún comentario, duda sobre la respuesta a esta pregunta? Listo. No pasamos a la siguiente, chat. Perdón. Adelante. Mm. Pregunta 4. Gary se está preparando para crear un momento. Disculpen. Gary se está preparando para crear una cuenta para un nuevo usuario y asignar privilegios a la base de datos de recursos humanos.
¿Qué dos elementos de información debe verificar Gary antes de otorgar este acceso? A, credenciales y need to know. B, contraseñas y autorizaciones. C, contraseñas y escaneo biométrico. D, autorizaciones y need to know. Corre tiempo. Listo, tiempo. Sí. Perfecto. Y la respuesta es la número, más bien el inciso D. Nos regresamos un poquito y en efecto, ¿qué es lo que finalmente está haciendo la pregunta? Es, ¿va a ser un nuevo usuario? Y va a asignar privilegios a la base de datos de recursos humanos. Entonces, esos son dos elementos que debemos de verificar, que fue antes la condicionante, es recomendación. Y la pregunta específica, ¿qué dos elementos debe verificar Gary antes de otorgar este acceso? Entonces, nos está diciendo que pueden ser las credenciales y need to know. Finalmente, las credenciales puede ser el usuario en este caso, ¿no? Entonces, en ese caso, no debería de finalmente poder realmente tener ese tipo de cuestiones para otorgar el acceso. Discúlpame, Charlie, ¿podemos regresar Sí, a perdón. la... No, no te preocupes, gracias. Las contraseñas y las autorizaciones, probablemente la contraseña podría ser un tema indispensable, sin embargo, antes de otorgar el acceso, no debería de ser un tema tampoco para poder él tener un conocimiento adicional. La autorización sí es necesaria para que finalmente se pueda conectar a la base de datos. Las contraseñas es el mismo caso del inciso C, el escaneo biométrico que sigue siendo un método de autenticación, no debería ser también otro tema porque finalmente es antes nuevamente de otorgar este acceso. Y la D es, pensando en las autorizaciones que sí necesita eso, para poder saber si es que le va a dar o no el acceso a la base de datos, sí es importante, y también el need to know, que finalmente esto es un término, como bien estaba comentando Carlos, y es un principio básico de seguridad, donde necesitamos saber qué es a lo que debe de conectarse directamente el usuario nuevo que va a conectar Gary. En este caso, entonces, es el inciso D. Por favor, Charlie, discúlpame. Antes de otorgar el acceso, Gary debe verificar que el usuario tenga una autorización de seguridad válida y una necesidad comercial de conocer la información. Gary está realizando una tarea de autorización, por lo que no necesita verificar las credenciales del usuario, como una contraseña o un escaneo biométrico. Carlos, no sé si tengas alguna observación o alguien adicional si tengan alguna duda. De los incisos A, B y C, las credenciales, las contraseñas, pues prácticamente eso es un paso siguiente una vez que se autorizó el acceso y que se sabe pues cuál es la necesidad de saber a nivel de negocio, ¿no? Entonces, lo que tiene que verificar antes pues, es, como bien dicen ahí, el inciso D. Correcto. Hay un punto importante aquí en el chat. Eh, es importante también una sugerencia. Si nos regresamos a la pregunta, por favor, Charlie. Hay algunas preguntas que dicen que son de opción, bueno, de varias respuestas. Normalmente lo que sucede en este tipo de preguntas es que si suceden, no dicen que son, escoja todas las que aplique, intenten escoger solamente una sola opción. ¿Sale? Puede ser si es que acaso no tienen, no están seguros del tipo de respuesta, puede ser por eliminación, puede ser por la más probable en todo caso, que esas son las cuestiones que podemos verificar, ¿no? Entonces, digo nada más para ponerlo ahí en contexto, ¿no? No, y además también, perdón, complementando, Alberto, el examen normalmente ya son en línea. Entonces, si alguna pregunta dice seleccione todas las posibles respuestas, pues seleccionen, antes de pasar a la siguiente, seleccionen varias, a ver si realmente les permite seleccionar varias de las opciones. Si es así, entonces sí es una pregunta que requiere varias respuestas. Pero normalmente, al menos en mi caso, pues la mayoría de las preguntas que he visto nada más es una sola respuesta o la mejor respuesta. Porque acuérdense que también puede ser que todas las opciones sean correctas, pero hay una que es la más correcta, déjenme usarlo
así. Entonces, sí, tengan mucho cuidado al momento de responder este tipo de preguntas. Y es correcto, no estás answering the choice. Eso es Sí. justamente el término. Muy bien, pasamos a la siguiente. Adelante. Dice, Sam es responsable de hacer una copia de seguridad del servidor de archivos principal de su empresa. Configuró un programa de copias de seguridad que realiza, bueno, copia de seguridad completa todos los lunes por la noche a las 9 p.m. y copias de seguridad diferenciales en otros días de la semana a la misma hora. Los archivos cambian de acuerdo con la información que se muestra en la siguiente figura, la que está a la izquierda. La pregunta es, ¿cuántos archivos se copiarán en la copia, valga la redundancia, en la copia de seguridad del día miércoles? Opción A, 2, bueno, 2, 3, 5 y 6. Entonces, damos 30 segundos. 30, porque esta sí está 20. más larga. Está para. Sí, Muchas gracias. esta sí, mi estimado Alberto, eh, ayúdame a contestarla, por favor. Sí, sin problema, claro que sí. Digo, a haber preguntas que obviamente en el minuto y casi minuto y medio no les va a dar el tiempo para responderla. Esta es una de ellas. Tiempo. Tiempo, La perfecto. respuesta La dice, respuesta es la C, son 5. Y de hecho, dejamos a propósito la imagen en la respuesta. Aquí lo que dice es cuántas copias, bueno, perdón, discúlpame, Charlie, sí tienes razón. Eh, Dice la pregunta, ¿cuántos archivos se copiarán en la copia de seguridad del miércoles? ¿Vale? La prerrogativa es que lo que dice es que todos los lunes por la noche a las 9 p.m. se hace una copia completa, ¿vale? Y en los días subsecuentes, en la misma hora, se hacen diferenciales. Entonces, si vemos realmente aquí lo que está sucediendo, el lunes a las 8 de la mañana fue creado el primer archivo. El lunes a las 10 de la mañana fue creado el segundo archivo. Pasa lo mismo el lunes a las 11 a.m. Se modificó el archivo 1 el lunes a las 4 p.m. y a las 5 p.m. fue creado el archivo 4, ¿vale? ¿Qué pasó el lunes después de eso? A las 9 de la noche se hace copia completa, ¿vale? Y entonces, lo que dice el miércoles. El martes a las 8 de la mañana, el archivo 1 fue modificado. El archivo 2, el martes a las 9 a.m., fue modificado. El archivo 5 fue creado el martes a las 10 a.m. El miércoles a las 8 a.m. fue modificado el archivo 3 y el archivo 6 fue creado el miércoles a las 9 a.m. Dice, ¿con cuántos archivos se copiarán en la copia de seguridad del miércoles? Pensando en seguridad, vamos a la respuesta. La respuesta son 5. Gracias, Charlie. ¿Qué pasa? Todos los datos el lunes por la noche, los primeros, 1, 2, 3, 4, 5, fueron hechos completos el lunes, ¿vale? Y después, diferenciales, se hizo una copia después de eso. Entonces, lo que sucede es que el martes, tanto 8 a.m., 9 a.m. y 10 a.m., así como el siguiente miércoles, fueron copiados de forma diferencial. Entonces, pensando en estos puntos, son estos 5 últimos los que finalmente se van a copiar en ese punto, ¿vale? No sé si tienen alguna duda. aquí yo sí, Alberto, ¿dónde quedó Ah, entonces el archivo 4 del día lunes que se creó a las 5 de la tarde? Lo que pasa es que el lunes a las 9 de la noche se hace toda la copia, Charlie. A las 9 de la noche. Entonces, todos los primeros, 1, 2, 3, 4, 5, los primeros 5, todos se van el lunes a las 9 de la noche. ¿Vamos bien? Ok. Y entonces, del martes en adelante, van a ser copiados de forma diferencial. Para la copia del miércoles, ¿vale? ¿Vamos bien? Sí, esta sí se me complicó. Siendo honestos, está medio confusa para mí, ¿eh? Para mí. No pasa nada. Lo que pasa es que, fíjate, el martes no fue creado ni un solo archivo. Todos fueron modificados.
¿vale? Ujú. Yo me fui con la finta porque dice el lunes se crearon 3 archivos, el martes el cuarto y perdón, el lunes un cuarto, y luego el Correcto. martes a las 10 de la mañana un Ajá. quinto. Entonces, Sí, yo sí, me fui con la finta, si ya llevo ahí 5, entonces el miércoles que se crea, el archivo 6, pues yo hubiera dado como respuesta el inciso D, que son 6. Digo, esta ¿no? para mí está confusa, pero bueno, de estas preguntas se van a encontrar también en el examen, digo, por eso la incluimos, porque puede haber preguntas, bueno, unas no tan sencillas y otras que pueden confundirlos, ¿no? Entonces, igual aquí, Sí, yo de esta quería comentar. adelante, adelante. Perdón, perdón. De esta quería comentar nada más que no se asusten Correcto. si, por ejemplo, ven algún tipo de pregunta así que pareciera súper complicada de inicio, porque recuerden, ¿no? O sea, si se asustan de la pregunta, pues probablemente ya el miedo les vaya a ganar para la respuesta. Entonces, no pasa nada. O sea, a veces estas o algunas preguntas que se ven, incluso por donde pueden llegar a mostrar algún diagrama o algo similar, parecieran súper complejas, ¿no? O sea, porque ya pareciera casi caso práctico, ¿no? Lo que digo es, no se asusten, usualmente la respuesta es relativamente sencilla, solamente hay que leer varias veces lo que se está preguntando y entender, pues obviamente, a lo que se refiere el diagrama o la tabla que se está presentando. Y aquí también déjame darles una recomendación. Si estas preguntas ven que les va a llevar más tiempo del que tienen por pregunta, pasen a la siguiente. Digo, el examen en línea te permite pasar a las siguientes y al final te dice cuáles son las respuestas, o las preguntas, perdón, que faltan de respuestas para que al final esas las respondan con el tiempo que les quede. Y si no es así, pues una mala recomendación es ustedes respondan cuál es la mejor opción que ustedes ven. O sea, la recomendación al final es no dejen preguntas sin responder. Respondan todas para que tengan más posibilidades de, de, de pasar el examen. Perfecto, y gracias por complementar, porque la verdad es que es cierto. O sea, es un examen muy pesado. En el caso de inglés son 150 preguntas y en el caso de español son 250 preguntas, 3 y 6 horas respectivamente. Entonces, somos humanos, todos somos humanos y tenemos expectativas de cansarnos. Entonces, igual, o sea, finalmente eso lo dicen desde el CBK, que ustedes tienen forma de poder pedir descansos en cuanto necesiten. El tiempo va a seguir corriendo y la verdad es que este es el gran problema de este tipo de exámenes, ¿no? Problema desafío, porque finalmente siempre nos ponemos nerviosos, pero como bien comentaste tanto Jorge y que finalmente está complementando Carlos, no se asusten, son 150 preguntas inglés, son 250 español. Entonces, como bien comenta Carlos, márquenla, es importante el mark porque finalmente no tienen forma de poder regresar después, márquenla, para que después finalmente, en todo caso que les quede tiempo, finalmente la puedan revisar. Así es. Muy bien. ¿No tienen alguna otra duda? ¿Quisieran hacer algún comentario? Están comentando aquí el lunes hay solo 4 y 2 diferenciales. Perfecto, y sí, es correcto, o sea, finalmente va por ahí, va por ahí. ¿Vale? Pues listo. Pasamos a la siguiente. Perfecto. Pregunta 6. ¿Cuál de los siguientes se clasificaría normalmente como ataques de día cero? Seleccione todas las que correspondan. A. Un atacante que es nuevo en el mundo del hacking. B. Un ataque a la base de datos que coloca la fecha 00, diagonal 00, diagonal 0000, en las tablas de datos en un intento de explotar fallas en la lógica comercial. C. Un ataque previamente desconocido para la comunidad de seguridad. D. Un ataque que establece la fecha y hora del sistema operativo en 00000000 y 0 hora, 0 minutos, 0 segundos. ¿Corre tiempo? Listo.
Tiempo. Listo. Tiempo. Gracias, Charlie. La respuesta únicamente es la C. A pesar de que dice selecciona todas las que correspondan, únicamente es la C. Eso también es importante y como bien comenta Carlos, hoy en día la ventaja que tenemos es que es en línea, y que finalmente tienen forma de poder tener los distintos checkboxes o solamente uno solo de ellos, ¿no? Pero es correcto, aquí finalmente nada más es uno. Los demás realmente, las otras tres opciones, son ataques que realmente son conocidos y que finalmente tienen ya un precedente que están en la parte de seguridad. Los ataques de día cero son aquellos que finalmente son nuevos, son completamente no descubiertos en el mundo de ciberseguridad, no tienen relación con algo que llaman los CVEs, los Common Vulnerability Exposures. Entonces, finalmente es por ahí. Y bueno, finalmente por eso es la opción C. No sé si tienes un comentario adicional, Carlos. Igual, rápidamente, les comentaba anteriormente que puede haber opciones que las cuatro sean correctas, pero hay una que es más. Pero también incluyen en el examen, para que estén muy pendientes, muy abusados, opciones que son distractores o que son eh, definiciones o que son cosas que no existen, que simplemente las inventan como distractores para ponerla como opción en las preguntas. Entonces, pues si estudiaron bien y conocen bien los conceptos, van a identificar inmediatamente cuando se trate de un distractor que es inventado, pues para crear esa confusión en la pregunta. Nada más. Listo. Sí, se está grabando, es correcto. La sesión. Entonces, digo, entiendo que al final todavía tienes el problema. Sin problema, la grabación se va a poner en su momento en el canal de YouTube de ISC Cuadrada, capítulo México. Entonces, para que se puedan consultar y no tienen problema en forma de poder final. ¿Vale? Así es. Así es. Posteriormente les daremos los links de todos los videos donde están localizados para que igual los puedan consultar. Muy bien, pasemos entonces a la siguiente. Dice, usted, bueno, está trabajando para evaluar el riesgo de inundación en un área como parte de esfuerzo de planificación de continuidad de negocio comercial, BCP. Usted consulta los mapas de inundaciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, el FEMA, que quiero suponer que es de Estados Unidos. Ahora sí que ustedes ahí vean cuál es la agencia en sus respectivos países donde pueden consultar los mapas de riesgos de diferentes regiones en sus países, ¿no? Dice, según esos mapas, el área se encuentra dentro de una llanura aluvial de 200 años. ¿Cuál es la tasa anualizada de ocurrencia, ARO, por siglas en inglés, de una inundación en esa región? Inciso Correcto. A, 200, B, 0.01, C, 0.02 y D, 0.005. Corre tiempo. Está bien buena esta pregunta. Y déjenme decirles, la clave está donde dice una llanura aluvial de 200 años. ¿Qué es eso? Ahí está la clave en esta pregunta. Listo. Tiempo. Tiempo. Y bueno, la opción es la D, o sea, 0.005. Dice, la tasa anualizada de ocurrencia es la cantidad esperada de veces que ocurrirá un incidente cada año, la probabilidad de que ocurra cada año. En el caso de la planicie de inundación o la llanura aluvial, aquí está el tema de la traducción. Entonces, lo que comentábamos hace rato. La planicie de inundación de 200 años. Los planificadores deben esperar una inundación una vez cada 200 años. Por lo tanto, esto simplemente equivale a una probabilidad de 1 en 200. Por lo tanto, 1 entre 200 es 0.005 probabilidad de que se inunde cada año. Entonces, si se fijan, pudiera resultar la pregunta medio complicada o medio confusa al principio, pero no es más que un cálculo de probabilidad, entendiendo qué es lo que es
una planicie de inundación de 200 años o una llanura aluvial de 200 años, dependiendo de la traducción, ¿no? No sé si tengan alguna duda o comentario. Por favor, adelante, con toda la confianza, por favor. Para eso es la sesión. Y también está muy buena la pregunta porque si se fijan, esto viene inclusive desde el dominio uno. Entonces, finalmente, pues, vienen varias fórmulas dentro del dominio uno que es necesario que sepan, que es necesario, digo, no se tiene que saber bien en memoria. Digo, realmente no son fórmulas cuánticas ni nada, son realmente cuestiones de aritmética. Entonces, digo, sobre todo para que lo tengan en consecuencia, como bien comenta Carlos, ¿no? Sobre todo la parte de los términos que te están preguntando, que se conectan con esto. Sí, efectivamente, yo iba a comentar de esa, que digo, aquí ya lo está poniendo como en un caso práctico. Efectivamente, en el dominio uno es cuando se habla del Annual Loss Expectancy, el ALE, el ARO. Vienen algunos ejemplos, pero bueno, aquí ya es muy completamente a la parte del caso práctico y pues eso también ayuda a la parte del poder dimensionar los riesgos, ¿no? Todo el tema de análisis de riesgos que está en el dominio 1. Así es. Están comentando aquí también el mar, etcétera, ¿no? Y sí, son todos los términos que siempre tenemos de los cálculos de riesgos en todo caso. De acuerdo. Bueno, pasamos a la siguiente. Si no hay algún comentario, duda o queja inclusive, ¿eh? Ah, adelante, mi estimado Alberto. Gracias, Charlie. Pregunta 8. ¿Qué técnica se ha utilizado para proteger la propiedad intelectual de la siguiente imagen, la que vemos en el lado izquierdo? A, esteganografía. B, recortes. C, muestreo. D, marca de agua. Corre tiempo. Este está fácil. Está regalito. Está regalito. Tiempo. Tiempo. Muchas gracias por la participación. En efecto, es la parte de la marca de agua. Estamos hablando de que finalmente es una protección, lo que dice la imagen. Entonces, finalmente, el punto es que no, quien finalmente la quiera copiar, pues bueno, sepa que finalmente tiene por ahí una identificación propiamente de la propiedad, de la redundancia, de la propiedad intelectual, ¿no? De quien viene. Finalmente los demás, pues, muchos son cuestiones, por ejemplo, algún tipo de prácticas, memografía, ¿no? Y pues bueno, no es posible saber si realmente se utilizó este tipo de cuestiones porque es un método para identificación complicado para hacer este tipo de cuestiones. Y en el caso de recortes y muestreo pasa exactamente lo mismo. O sea, finalmente no tenemos forma de poder saber si se recortó, si se hizo un tipo de amplificación, etcétera, para eliminar la parte de propiedad intelectual. No tenemos esos datos. Lo que sí tenemos muy claro es la marca de agua que está puesta en la imagen. No sé si tienes algún comentario, Carlos. Sí, sí, nada más comentar que en la parte de abajo a la izquierda, donde dice USGS, pues esa es la marca de agua, esa es la forma en la que se está protegiendo la imagen, ¿no? Nada más. Pero si no hay comentarios, por favor, repito, siéntanse con toda la libertad y la confianza de comentar lo que gusten, inclusive si les abrimos el micrófono, por favor. Y pasamos a la siguiente. Dice, Fran está considerando nuevas políticas de recursos humanos para su banco que impedirán el fraude. Ella planea implementar una política de vacaciones obligatorias. Y la pregunta es, ¿qué se considera típicamente la duración efectiva más corta de unas vacaciones obligatorias? Inciso A, 2 días, B, 4 días, C, una semana y D, un mes. Corre tiempo.
Tiempo. Y la respuesta es C, una semana. La mayoría de los profesionales de la seguridad recomiendan al menos una y preferiblemente 2 semanas de vacaciones para detectar fraudes. La idea es que se descubran esquemas fraudulentos durante este tiempo en el que el empleado está ausente y no tiene el acceso necesario para perpetuar un encubrimiento. Entonces, es una semana y lo que recomiendan los profesionales de seguridad, lo que pudieran encontrar como recomendación dentro del CBK. Y, y fíjense lo que dice la pregunta, una duración efectiva más corta, pues uno pudiera pensar, bueno, pues 4 días, ¿no? La opción B es la más corta, pero bueno, no, Sí, hasta 2 días. es es una semana, o hasta 2 días, exactamente, exactamente. Pero es correcto, o sea, finalmente la parte de mejores prácticas realmente se da por la parte de la semana. De hecho, inclusive esto lo pueden conectar con otras certificaciones que existen en el mercado, algunas de ellas no propias de ISS cuadrada, que se conecta directamente con este tipo de preguntas. Recordemos que estamos en el dominio 7, que es las operaciones de seguridad. Entonces, pues bueno, finalmente estamos hablando sobre esto. Como bien comentó el texto de la respuesta, normalmente viene desde una semana o inclusive hasta se sugiere un mes, desde luego, ¿no? Que finalmente es el tiempo donde finalmente se puede detectar algún tipo de fraude. ¿Por qué? Por la recurrencia de las operaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente esa es la respuesta de CRK. Muy bien, pasamos a la siguiente. Pregunta 10. Brandon observa que un usuario autorizado de un sistema en su red recientemente hizo un mal uso de su cuenta para explotar una vulnerabilidad del sistema contra un servidor compartido que le permitió obtener acceso raíz a ese servidor. ¿Qué tipo de ataque se produjo? A, negación de servicio; B, escalación de privilegios; C, reconocimiento; D, fuerza bruta. ¿Corre tiempo? Correcto. Tiempo. Tiempo. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Nuevamente, la opción es la B, que es la escalación de privilegios, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente es orientado a lo que está comentando. Una negación de servicio sería algo que realmente no está puesto, porque finalmente está haciendo ya entró directamente hacia al, al servidor. Entonces, realmente no es que lo esté impidiendo, ¿no? Y el reconocimiento, pues bueno, finalmente es una técnica realmente de verificar por qué método se puede meter hacia determinado tipo de cuestiones, por tanto no aplica. Y fuerza bruta, pues realmente no tenemos forma de poder saber ese tipo de cuestiones porque realmente hoy en día ya obtuvo el acceso al servidor y realmente está escalando el privilegio hacia allá. Por tanto, la respuesta es en este caso la escalación de privilegios. No sé si tienes algún tipo de comentario, Carlos. No, no, adelante y bueno, también la audiencia, si tienen comentarios, dudas, son bienvenidos, por favor. Los comentarios, esperemos que no haya rachiflas, por favor. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Dice, pregunta 11. Scott es responsable de deshacerse de las unidades de disco que se extrajeron de la SAN de su empresa a medida que se retiran. ¿Cuál de las siguientes opciones debería evitar si su organización considera que los datos de la red SAN son muy confidenciales? A, destruirlos físicamente. B, firmar un contrato con el proveedor de SAN que requiere la eliminación adecuada y proporcione un proceso de certificación. C, volver a formatear cada unidad antes de que abandone la organización. Y D, usar una herramienta de borrado seguro como DBAN. Corre tiempo. Tiempo. Y la respuesta correcta es C, la destrucción física. Fíjate lo que dice.
¿cuál de las siguientes opciones debería evitar? No se vayan con la finta de cuál de las opciones es la que debería llevar a cabo, es la que debería evitar. La opción A, destruirlos físicamente. Dice, un contrato apropiado con certificación y la limpieza segura son opciones razonables. En cada caso se debe realizar un inventario y una verificación cuidadosos para garantizar que cada unidad se manipule de manera adecuada. Volver a formatear las unidades puede dejar datos remanentes, lo que hace que esta sea una opción de ciclo de vida de datos deficiente para las unidades que contienen datos confidenciales. Entonces, según esto, si es información confidencial, pues no deberían destruirlos físicamente, ¿no? No sé si tengas algún comentario, Alberto, o también a la audiencia, por favor, adelante. Aquí finalmente mucho de lo que está comentando es, yo digo, recordemos la pena de seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no? Entonces, finalmente están hablando primero que nada son datos que están en un disco duro, se extrajeron de una SAN y que finalmente es muy confidencial la información. Entonces, tal cual lo que está comentando, todas son razonables. Realmente todas pueden funcionar. Eh, Destruirlos, claro que puede suceder, desde luego, pero bueno, finalmente esto tiene sus propios costos. Estamos nuevamente en el dominio 7, en la parte de operaciones de seguridad. Entonces, pues bueno, tiene un costo y también un tiempo. Pues bueno, finalmente firmar un contrato con el proveedor, eso significa que le vamos a dar a un tercero que finalmente puede tener todas las cláusulas y todo eso, pero puede tener todo tipo de exclusiones, ¿no? O inclusive de errores humanos. La D, que finalmente puede ser un borrado seguro, desde luego, pero no está diciendo que finalmente lo va a reutilizar, que normalmente es lo que tenemos en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, finalmente lo que dice es volver a formatear. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un solo ciclo de formateo? Puede haber datos remanentes. Entonces, inclusive en operaciones de seguridad, ustedes pueden ver que muchas de las cuestiones que se hacen a nivel operativo es volver a formatearlo. Es una opción bastante sencilla con muy buenos resultados en ese aspecto. Entonces, ¿cuál es la opción C en este aspecto? Sí, a mí ahí me gustaría comentar porque esto tiene que ver también con el tema de recuperación de datos cuando se hace análisis forense. Entonces, antes de pensar en la destrucción, el primer punto es formatear. O sea, puede ser que en la política de clasificación de la información y en el flujo que se define para la información que ya va de salida, lo primero es que se tienen que formatear los discos. O sea, no es que no se vayan a destruir en algún momento, pero antes de destruirlos se tienen que formatear. Porque aquí no dice si la destrucción que va a hacer es simplemente que le va a dar un martillazo o se va a mandar con un proveedor a que se destruya. Entonces, no se sabe, o sea, esa parte no se sabe. Entonces, lo que sí sabemos es que antes de hacer cualquier tipo de destrucción física, se debería de volver a formatear para asegurarnos de que esos datos, al menos, no van a poder ser recuperados, incluso si la destrucción física la pudiera hacer un tercero. Es decir, los discos salen, se los lleva un tercero, ¿no? Pensemos, a lo mejor alguien va a decir, bueno, en mi organización a lo mejor los destruimos ahí mismo. Bueno, ¿qué pasa si por alguna razón se llevan el disco duro incorrecto y no lo destruyen? O el tercero tiene malas intenciones con los discos y no los destruye y primero quiere ver qué es lo que hay ahí en esos discos, sin importar el tipo de protocolo que ocupen. Entonces, por eso la primera opción suena a que se deben de formatear. La B de firmar un contrato con el proveedor de SAN, pues eso ya tendría que haber pasado antes, ¿no? O sea, antes de cualquier situación ya tendría que haber pasado el contrato con el proveedor. Entonces, por eso suena lógico el tema de que sea la opción C. Exactamente. Formatearlo. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, pasamos entonces a la siguiente. Hay una pregunta que dice, ¿qué pasa si hay quien utiliza herramientas de recuperación de datos, incluso formateando o eliminando particiones? Digo, finalmente, yo lo que tengo de experiencia en ese tipo de cuestiones
es dependiendo también del tipo de formatos, ¿no? Pueden existir, está el formato normal, donde finalmente tú borras finalmente lo que son la parte de los datos, pero también está el formato bajo nivel, donde finalmente tú lo que haces es ya no solamente la parte de los datos, sino a nivel de MBR, finalmente tú tienes esa forma de destrucción. Y adicional, por eso también tienes un doble formato, donde finalmente vas llevando también hacia otro tipo de cuestiones. No sé si quieren complementar, Carlos, Jorge. Sí, no, toda la razón, es justamente, ¿no? Pero ahí va, ¿no? Aquí no nos están preguntando eso, ¿no? O sea, oye, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es la recuperación de los datos si se le da un doble, triple formateo, si el formateo es a bajo nivel? No están preguntando eso. Es muy buena la observación de Octavio porque efectivamente, pero una vez más, pensemos que en el proceso de destrucción de la información, o sea, los datos que viven adentro del disco duro, primero deberíamos de asegurarnos que lógicamente esos datos ya es muy poco probable que los puedan recuperar y después destruirlos, ¿no? O sea, en algún momento, por eso insistía, no es que luego los manden a la destrucción, sino asegurarse de que lógicamente ya esos datos son muy difíciles de recuperar y ya después se destruyen. Si se hace el doble formateo, por así decirlo, y después se destruyen físicamente de una manera segura, que no dice ahí, ojo, ahí nomás dice destruirlos físicamente, pero, o sea, no dice se genera un certificado de destrucción, no dice se ocupa tal normativa para la destrucción, no dice eso, nada más dice destruirlos físicamente. Supongamos que es esa destrucción física segura, pues ya sería imposible que se recuperaran esos datos. Y de hecho, inclusive, también no hay una opción, por ejemplo, también a mí se me haría confusa, de Gaussian, que finalmente también es otra opción y bastante buena en este aspecto, ¿no? Sí, Que, aquí chequen bien lo que dice el CBK, que vuelvo a comentarles, a lo mejor ustedes en la práctica lo hacen de alguna manera, que igual no quiero decir si está mal o está bien, pero chequen bien lo que dice el CBK y traten de apegarse a contestar de acuerdo a lo que dice el CBK. Entonces, digo, esa es mi única recomendación. Pasamos a la siguiente, que ya estamos con el tiempo. Pregunta 12. ¿A Jim le gustaría identificar sistemas comprometidos en su red que puedan estar participando en una red de bots? Planea hacer esto observando las conexiones hechas a servidores de comando y control conocidos. ¿Cuál de las siguientes técnicas es más probable que proporcione esta información si Jim tiene acceso a una lista de servidores conocidos? A. Registros de NetFlow. B. Logs de IDS. C. Logs de autenticación. D. Logs de RFC. ¿Corre tiempo? Listo. Tiempo. La respuesta es la A. Y aquí finalmente, bueno, leamos un poquito. Los registros de NetFlow contienen una entrada para cada sesión de comunicación de red que tuvo lugar en la red y se pueden comparar con una lista de hosts maliciosos conocidos. Los registros de IDS pueden contener un registro relevante, pero es menos probable que crearían entradas de tráfico de registro solo si el tráfico activa el IDS, a diferencia de los registros de NetFlow, que abarcan todas las comunicaciones. Los registros de autenticación y los de RFC no tendrían este tipo de cuestiones de tráfico de red. Entonces, si finalmente nos realizamos un poquito la pregunta, vaya, los C y D están orientados finalmente en mucho lo que son los eventos que puede generar algún tipo de herramienta. Sin embargo, los primeros dos están basados en el propio comportamiento de la red conforme a los datos mismos. Y aquí finalmente lo que quiere ver es finalmente una red de bots. Eh, los IDS, pues bueno, como saben ustedes, se basan en firma. Y el NetFlow, pues finalmente es todo lo que viene dentro de las comunicaciones. Entonces, por eso que es la mejor opción en este aspecto. No sé si tienen algún comentario, Carlos, Jorge. Mi parte no. No, tal cual, a mí me parece que está súper clara esa porque pues o sea, el IDS y el IPS, pues si el patrón, el comportamiento, la firma lo activó, pues lo vas a ver, pero si no lo activó, pues listo. Los logs de autenticación tampoco y pues los logs de RFC tampoco.
Entonces, la única forma es en esta captura del tráfico, que es lo que hace en el Flow. Correcto. Algo que les invitamos a todos, participen, de verdad no se preocupen en equivocarse. Ahorita finalmente nosotros lo que estamos haciendo es proporcionarles algunas herramientas explicando este tipo de cosas, pero finalmente, créannos, nosotros vivimos exactamente lo mismo que ustedes. Finalmente tuvimos que hacer muchos de estos ejercicios y tener que comprender muchas veces el CBK. Entonces, estos ejercicios son para ustedes. No teman equivocarse, como bien hemos comentado. El chiste es que puedan practicar de esto y que, digo, finalmente nosotros si les podemos ayudar en este tipo de explicaciones, adelante, ¿vale? Sí, sobre este punto, Alberto, a mí me gustaría comentar, apenas me preguntaron, oye, ¿cuántas preguntas de prueba debo de hacer para estar preparado para el CISP? ¿No? No, a ver, no hay una regla, o sea, no podremos decir, pero puedo decir las que no son suficientes. Si su examen va a ser de 150 preguntas y ustedes hacen solo 150 preguntas de prueba, me parece que no van a estar lo suficientemente preparados. Si hacen, volviendo al caso, son 150 preguntas y ustedes hacen 300 preguntas de prueba, podremos decir, ok, están medianamente preparados. Pero si hacen el triple, es decir, 450 preguntas de prueba, sí van a decir, oye, son un montón, le tengo que dedicar un montón de tiempo. Sí, pero yo les aseguro que cuando lleguen al examen, ya el pensamiento lo van a tener muy afilado y afinado también al tipo de preguntas que vienen en el examen. Es correcto, es correcto. Es que yo está, finalmente, puntos que hagan las mayores, cánsense de este tipo de cosas, de verdad, en serio. ¿Cuál es el punto familiar? No, las preguntas que están en el examen no son estas. Son parecidas en el tipo de contexto. No son las mismas. No son las mismas absolutamente. Entonces, cánsense de esto. ¿Por qué? Porque finalmente el punto es que se familiaricen con el tipo de examen que llegará a ser CIS, que es demandante en tiempo. Finalmente es en ese aspecto, a nivel general, como finalmente se deben de familiarizar. Yo nada más por último, complementando, como experiencia personal, yo presenté el examen en el 2005 y en aquel entonces pues, compré el CD de 1800 preguntas y ese lo hice una y otra vez, al menos yo estimo que fueron entre 2 o 3 veces que recorrí las 1800 preguntas. Bueno, y además, obviamente también estudiando el CBK y el libro de Sean Harris, ¿no? Pero creo que un factor crítico para pasar el examen es practicar y practicar y practicar preguntas y respuestas. Sí, y digamos también la recomendación, prepárense para el examen como si fueran a hacer el examen. Es decir, suponiendo que son 150 preguntas y suponiendo que son 3 horas de examen, suponiendo, dense un tiempo para practicar completamente 150 preguntas en 3 horas, sin interrupciones, sin poder ver nada. O sea, realmente prepárense como si estuvieran haciendo el examen. De tal forma que ustedes mismos ya cuando suceda, ya van completamente preparados. O sea, ya no hay ninguna sorpresa de, ay, oye, es que, yo qué sé, ¿no? Hasta temas de, tengo que ir al baño o cualquier situación, prepárense. Sí, Correcto. exactamente. Hay una pregunta que está comentando aquí Ricardo y me gustaría que me ayudaran tanto Jorge como Carlos. Dice una pregunta, ¿el costo de cualquier examen en ISACA tiene un descuento si eres miembro? ¿Hay algo similar en ISS cuadrada? Es decir, ¿puede uno ser miembro antes de aprobar el examen? No, obviamente tienen que tener una certificación de ISC cuadrada para poder ser miembros de ISC cuadrada. Y no hay algún descuento, o sea, no hay, a no ser que ISC cuadrada saque alguna promoción o algo que de repente dicen, ah, mira, pues curso en línea más voucher de certificación y pues ahí sí puede haber algún descuento. O que el proveedor o digamos con quien van a hacer el curso, pues a lo mejor también tiene alguna promoción, yo qué sé, pero de otra forma no hay algún descuento por ser miembro de ISC cuadrada. Sí, exactamente. Y en el caso de, bueno, de ISACA, sí, o sea, si no eres miembro y quieres hacer el examen, la promoción, según recuerdo, es que pagas
la membresía y en automático te hacen un descuento para hacer el examen. En el caso de ISC Cuadrada no hay tal cosa, ¿eh? Ahí los precios, digamos, son fijos y se paga lo que establece ISC Cuadrada. No hay descuentos, digo, a menos que, como lo menciona Jorge, saquen por ahí alguna promoción, pero yo al menos no he visto algo similar. Pregunta, ¿el libro o contenido de estudio se descarga directo de ISC Cuadrada? Yo lo que tengo entendido es, digo, finalmente pueden consultar inclusive dentro de la página. Hay tres modalidades que finalmente es el método presencial, el método en línea y la tercera que es el self-study, perdón, que finalmente lo que hace es proponer cuáles son los materiales que tiene. Normalmente lo que hace es llevar hacia páginas de compra, ¿no? Y es finalmente ustedes ya deciden cómo hacerlo, si quieren hacerlo digital o físico. Normalmente, bueno, algunas veces pueden ser comprados por Amazon, ¿no? Yo puedo poner algún. Pero se refiere a que si el material, el CBK y el material de las preguntas y respuestas, si se puede hacer en línea. Digo, pues desde mi punto de vista, sí, puedes comprarlo para verlo en línea o te lo pueden enviar físico. Cualquiera de las dos opciones lo puedes hacer. Creo que es más barata la versión en línea. A mí en lo personal, sí me gusta tener físico todos mis libros para consultarlos donde sea. Entonces, bueno, sí existe la opción. Muy bien, vámonos rápidamente a la siguiente, si no hay más comentarios. Dice, ¿cuál de las siguientes personas representa el mayor riesgo para la seguridad en la mayoría de las organizaciones bien defendidas? A, activista político; B, interno malicioso; C, script kiddie, que no sé cómo se pudiera traducir, se dejó igual en inglés; y D, atacante motivado. Corre tiempo. 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 La respuesta correcta es B, interno malicioso. Dice, si bien todos los hackers informáticos son intenciones maliciosas, representan un riesgo para la organización, el interno malintencionado representa el mayor riesgo para la seguridad porque es probable que tenga acceso legítimo a sistemas confidenciales que pueden usarse como punto de lanzamiento para un ataque. Otros atacantes no comienzan con esta ventaja, ¿no? Entonces, digo, aquí el punto es lo que hemos escuchado siempre, que las personas son el mayor riesgo, las personas internas pues en la organización son las que tienen el mayor riesgo de cometer algún tipo de ataque, ¿no? Entonces, activista político, script kiddie, no sé si alguien sepa qué es eso, y un atacante Sí, motivado. el script kiddie es la forma en la que comúnmente se les llama a los hackers, entre comillas, que van iniciando. A los jóvenes. O sea, es decir, se les llama script kiddie porque se supone que son quienes nada más ocupan puros scripts que alguien más ya hizo para poder atacar. Muy bien, George. Muchas Por gracias. eso se les llama así. Aquí yo solo quería comentar, un interno malicioso ya es un atacante motivado. Sí, o puede ser Pero un también, atacante motivado no forzosamente es un interno malicioso. digo, o también puede ser un interno que no se dio cuenta, que hizo algo, que no se dio cuenta, que generó algún tipo de riesgo, ¿no? A lo mejor no estaba totalmente motivado o no era su intención, sino más bien tenía mucha iniciativa y por ahí pudo haber hecho algo que no debía, ¿no? También se dan esos. Muy bien, no sé si tengan algún comentario, duda, queja. Vamos entonces a la siguiente. Adelante, mi estimado Alberto. Perfecto. Pregunta 14. ¿Cuál es responsable de administrar el uso de tecnologías engañosas de seguridad cibernética en su organización? ¿Cuál de los siguientes debe usar en un sistema trampa para consumir el tiempo de un atacante mientras alerta a los administradores? A. Honeynet.
B, pseudoflow, C, banner de advertencia, D, red oscura. Disculpen los términos en inglés y español, pero sí es necesario. Por tiempo. Sí. Tiempo. Tiempo. Muchas gracias por su respuesta. Y estamos hablando que una pseudo vulnerabilidad, que es un pseudo flow, en todo caso, bueno, finalmente aquí lo que podría ser es una vulnerabilidad falsa que existe para distraer un atacante. ¿Qué pasa? Una honeynet, en efecto, es una red completa de honeypots. Y que finalmente tiene algo muy orientado a que finalmente caigan muchos intrusos. Armar una honeynet tiene sus desafíos importantes en poder ser implementadas y sobre todo pensando en que van a implementar una sola falla o una sola vulnerabilidad o varias de ellas. ¿Qué sucede cuando digo en un honeypot que finalmente de aquí deriva este tipo de cuestiones? Normalmente lo que se revisa es todas las acciones que ha estado haciendo algún tipo de hacker que está intentando vulnerar. ¿Para qué? Para poder proteger, ¿no? Que finalmente estamos hablando de seguridad defensiva, ¿no? U ofensiva, en este caso, ¿no? ¿Qué sucede? Que en ese aspecto por eso es más complicado. La red oscura finalmente socialmente en el espacio, direcciones de la red y finalmente no tiene nada que ver en ese aspecto. Podría suceder que tuviera esta red oscura otro tipo de intenciones, pero más bien es para ataques en ese tipo de cuestiones, ¿no? Y el banner de advertencia finalmente pues es una advertencia que pues bueno, es uno de los, le llaman de deterrent, es un método de deterrent que finalmente, pues bueno, el punto es que le haga ver a la gente que se conecte que realmente está siendo monitoreado, ¿no? Entonces, es por eso que finalmente la respuesta es la B. No sé si tienen alguna observación, Carlos, Jorge, o si el auditorio en específico tiene algún comentario. De mi parte, no, Alberto. No, no, tampoco de mi parte. Digo que vámonos a la siguiente. Y los comentarios, adelante lo vemos, porque ya se nos está acabando el tiempo. Vamos en la 15. Listo, la 15 dice, ¿cuál de los siguientes términos se usa a menudo para describir una colección de parches no relacionados publicados en una gran colección? A, hotfix, B, actualización, C, security fix y D, service pack. Yo digo que nos vayamos directo porque no nos va a alcanzar para ver todas. Digo, vámonos directo a la respuesta. No sé si estén de acuerdo. Esto es para el auditorio. No, gracias por estar contestando, pero perfecto. Vale. La respuesta correcta es D, un service pack. Dice, los hotfixes, las actualizaciones y los security fixes, que son la opción A, B y C, son sinónimos de parches diseñados para corregir un solo problema. Los paquetes de servicio o service pack son colecciones de muchas actualizaciones diferentes que sirven como una actualización importante para un sistema operativo o una aplicación. Entonces, si se fijan aquí, es simplemente saber la definición de un término para poder contestar. Entonces, sí es importante, recalco, aprendan bien todos los conceptos que manejan en el CBK. Vámonos a la siguiente. Adelante. Claro. Pregunta 16. ¿Cuál de las siguientes herramientas de seguridad no es capaz de generar una respuesta activa a un evento de seguridad? A, IPS, B, firewall, C, IDS, D, software antivirus. Y la respuesta es Ese es un regalito. sí, en efecto. Los sistemas de detección de intrusos solo brindan respuestas pasivas como alertar a los administradores sobre un ataque sospechoso. Los sistemas de prevención de intrusiones y los firewalls, por otro lado, pueden tomar medidas para bloquear un intento de ataque. El software antivirus también pueden participar en una respuesta activa al poner en cuarentena los archivos sospechosos. En efecto, aquí finalmente venimos de prevención contra detección. Muy bien. Adelante. 17 es una de las que mencionaba Alberto, perdón, Jorge,
Cuando vean algún diagrama, no piensen que es una pregunta complicada. Esta es fácil. Dice, Mari está revisando los controles de disponibilidad para la arquitectura del sistema que se muestra aquí. ¿Qué tecnología se muestra que proporciona tolerancia a fallas para los servidores de base de datos? Los que aparecen ahí como DB1 y DB2 en la figura. Las opciones son A, Failover Cluster, B, UPS, C, cinta de respaldo y D, Call Site. Y la respuesta correcta es A. Dice, la ilustración muestra un ejemplo de un clúster de conmutación por error o un failover cluster, donde la base de datos 1 y 2 están configuradas como servidores de base de datos. Entonces, en determinado momento, uno de los dos, si llega a fallar, el otro entra en operación. Ay, perdón, ¿dónde está? Es una tarifa. Perdón, me fui más. Y bueno, las otras opciones se pueden usar, el UPS, la copia de seguridad en cinta y un call site como recuperación ante desastres y controles de continuidad del negocio, pero obviamente no se muestran en el diagrama, como si se muestra la opción A. Entonces digo, esta se ve así como que, uy, me va a llevar tiempo contestarla, tengo que examinar a detalle el diagrama, pero la verdad es que no. Es una pregunta sencilla. Y vuelvo a repetir, si saben bien los conceptos, la responderán sin problema. Vámonos a la siguiente. Pregunta 18. Yo es el administrador de seguridad de un sistema ERP. Se está preparando para crear cuentas para varios empleados nuevos. ¿Qué acceso predeterminado debe otorgar a todos los nuevos empleados cuando crea las cuentas? A, solo lectura, B, editor, C, administrador, D, sin acceso. La respuesta es, por favor, Charlie. D. Dale. El principio de privilegio, el principio de privilegio mínimo debe guiar a yo en este caso. Debe aplicar permisos de no acceso de forma predeterminada y luego otorgar a cada usuario los permisos necesarios para realizar sus responsabilidades laborales, conforme a lo que veíamos del need to know. Los permisos de estado de lectura, editor y administrador pueden ser necesarios para uno o más de estos usuarios, pero estos permisos deben de asignarse en función de las necesidades del negocio y no de forma predeterminada desde un inicio. Aquí finalmente, nuevamente, insistimos en el término de need to know o el least privilege también, que finalmente va pegado a la mano. Vamos a la siguiente, Charlie. Team está configurando una solución de administración de cuentas privilegiadas para su organización. ¿Cuál de las siguientes no es una actividad administrativa privilegiada que debería enviarse automáticamente a un registro de acciones de superusuario? A, depuración de entradas de registro. B, restaurar un sistema desde una copia de seguridad. C, iniciar sesión en una estación de trabajo. Y D, gestión de cuentas de usuario. Aquí está preguntando cuál es una actividad privilegiada, o no es una actividad, perdón, privilegiada que debería enviarse a la bitácora de las acciones que lleva a cabo el administrador o el superusuario. Y la respuesta correcta es C, es iniciar una sesión de una estación de trabajo. O sea, no es una actividad privilegiada, a diferencia de las opciones A, B y D. Entonces, la respuesta correcta es C. Dice, si bien la mayoría de las organizaciones querrían registrar los intentos de inicio de sesión en una estación de trabajo, esto no se considera una actividad privilegiada y pasaría por el proceso de registro normal, o sea, quedaría en la bitácora como una transacción más, pero no como un registro privilegiado o significativo. Si está claro, tengan algún comentario rápidamente. Bueno, vamos a la siguiente. Pregunta 20. John implementa su sitio web en varias regiones utilizando balanceadores de carga en todo el mundo a través de su infraestructura en la nube como proveedor de servicios. ¿Qué concepto de disponibilidad está utilizando? A, múltiples sitios de procesamiento o múltiples processing sites. B, sitios cálidos o warm sites. C, sitios fríos o cold sites. Y D, Honeynet. La respuesta es la A. El diseño de Ion proporciona múltiples sitios de procesamiento distribuyendo la carga a múltiples regiones.
Esto no solo brinda continuidad de negocio y funcionalidad de recuperación ante desastres, sino que también significa que su diseño será más resistente a los ataques de denegación de servicio. Una pregunta más que se responde conociendo el concepto. Correcto. La 21. Dice, Iván detecta un ataque contra un servidor en su organización y examina los indicadores TCP en una serie de paquetes que se muestran en el diagrama que está a un lado. ¿Qué tipo de ataque probablemente tuvo lugar? A, un SYN float, B, ping float, y C, smort, y D, fragment. Es prácticamente los dejé sin traducción, son más conocidos así. Entonces, bueno, la respuesta correcta es A. Dice, en un ataque de inundación SYN, el atacante envía una gran cantidad de paquetes SYN a un sistema, pero no responde a los paquetes SYN y acknowledge, intentando abrumar la tabla de estado de conexión del sistema atacado con conexiones semiabiertas. Entonces, digo, esto también es una sencillita. Si pueden ver en el diagrama, pues prácticamente es la definición del ataque SYN. Es de las favoritas de Jorge. Bien. Es eso nada más que se sepan el three-way handshaking y listo. Exacto. Para la siguiente. Pregunta 22. Tom ya está recolectando evidencia de una serie de sistemas que estuvieron involucrados en un incidente de seguridad cibernética. Un colega sugiere que se use un controlador de disco forense para el proceso de recopilación. ¿Cuál es la función de este dispositivo? A. Condiciones de error de enmascaramiento informadas por el dispositivo de almacenamiento. B. Transmisión de comandos de escritura al dispositivo de almacenamiento. C. Interceptar y modificar o descartar comandos enviados al dispositivo de almacenamiento. D. Evitar que los datos sean devueltos por una operación de lectura enviada al dispositivo. Y la respuesta es la C. Que es finalmente interceptar y modificar o descartar comandos enviados al dispositivo de almacenamiento. Vamos a leer la respuesta. Un controlador de disco forense realiza 4 funciones. Una de ellas es el bloqueo de escritura, intercepta los comandos de escritura enviados al dispositivo y evita que se modifiquen los datos del dispositivo. Las otras 3 funciones incluyen la devolución de datos solicitados por una operación de lectura, la devolución de información importante para el acceso desde el dispositivo y la notificación de errores del dispositivo al host forense. Bien. Y aquí, complementando, perdón, Alberto, rápidamente, la idea al momento de hacer una, ¿cómo se llama? Recopilar la evidencia y mantener la integridad de la información en la cadena de custodia cuando se está haciendo un análisis forense, es evitar que sea modificada la información. Entonces, si se fijan en la opción A, C y D, es simplemente el poder leer el disco, pero sin modificarlo. Pero la opción B es evitar que lleguen al disco que está siendo analizado, lleguen comandos que permitan algún tipo de modificación y por lo tanto que puedan borrar evidencia importante, ¿no? Entonces, este disco es importante utilizarlo precisamente para mantener la integridad de la cadena de custodia de un dispositivo que está siendo analizado desde el punto de vista forense. Hay una pregunta en el chat de Ricardo que dice, para el ataque sin flood, ¿qué se debe aprender? Como bien lo comentaba Jorge, finalmente esto deriva de cómo se hacen las comunicaciones en específico en TCP, el three-way handshake, que es finalmente sin acknowledge y acknowledge, y que finalmente sobre eso ese es finalmente el ciclo que debe de suceder en una comunicación TCP. Sin embargo, si en determinado momento se empieza a inundar la tabla de la víctima con puros SIMs, no va a haber forma de poder, bueno, se puede llenar el buffer de este tipo de cuestiones y no puede responder. Sería una denegación de servicio en ese aspecto, si quieren verlo así. Hoy en día finalmente hay varias protecciones para ese tipo de ataques, pero bueno, regresando a la pregunta, es básicamente cómo funciona el three-way handshake basado en las comunicaciones de TCP.
Sobre la pregunta 22, ¿algún comentario? Vamos a la 23. Adelante. Gracias. Bueno, dice, pregunta 23. Ricky está buscando una lista de vulnerabilidades de seguridad de la información en aplicaciones, dispositivos y sistemas operativos. ¿Cuál de las siguientes fuentes de inteligencia de amenazas sería más útil para él? A, el OWASP, B, BookTrack, C, boletines de seguridad de Microsoft y D, CVE. Y la respuesta es D. El Diccionario de Common Vulnerability and Exposures, el CVE, contiene información estandarizada sobre muchos problemas de seguridad diferentes. El proyecto de seguridad de aplicaciones web abiertas, o OWASP, tiene una guía general sobre problemas de seguridad de aplicaciones web, pero no arrastra vulnerabilidades específicas ni va más allá de las aplicaciones web. Aquí finalmente tiene algunas variaciones. Hoy en día finalmente ya tiene un poquito más de instrucción en la parte de OWASP, pero bueno, finalmente sí se conoce mucho por la parte de web. La lista de correo de BookTrack y los boletines de seguridad de Microsoft son buenas fuentes de información sobre vulnerabilidades, pero no son bases de datos completas de problemas conocidos. Fíjate lo que dice la pregunta, ¿no? ¿Cuál de las siguientes sería más útil para él, de acuerdo al escenario? Una lista de vulnerabilidades de seguridad de información en aplicaciones, dispositivos y sistemas operativos. Prácticamente toda la infraestructura, la A, B y C son muy específicas y la D prácticamente contiene de todo lo que piden ahí en el escenario, ¿no? La pregunta. Entonces, es la mejor. O sea, aquí las 4 son correctas, pero la mejor es la D. Listo. La penúltima pregunta dice, ¿qué técnica pueden usar los desarrolladores de aplicaciones para probar aplicaciones en un entorno virtualizado aislado antes de permitirlas pasar a una red de producción? A, pruebas de penetración, B, sandboxing, C, pruebas de caja blanca y D, pruebas de caja negra. Y la respuesta correcta es la B, que es sandboxing. Dice, sandboxing es una técnica en la que los desarrolladores de aplicaciones o los destinatarios de una aplicación que no es de confianza pueden probar el código en un entorno virtualizado que está aislado del ambiente productivo. Las pruebas de caja blanca, las pruebas de caja negra y las pruebas de los pen test son técnicas comunes de prueba de software, pero no requieren el uso de un sistema aislado, ¿no? Pueden ser ambientes controlados, pero el sandboxing prácticamente es completo, está totalmente aislado para poder hacer pruebas a las aplicaciones. No sé si tengan algún comentario, Jorge, Alberto o la audiencia, por favor. Para la última. Bueno, va la última. Te interrumpí, discúlpame, Jorge. No, no, justamente dije que Perfecto, listo. Pregunta 25. ¿Qué término se usa para describir el conjunto predeterminado de privilegios asignados a un usuario cuando se crea una nueva cuenta? A, agregación, B, transitividad, C, línea base o D, entitlement. Y la respuesta es D, entitlement. Se refiere a los privilegios otorgados a los usuarios cuando se aprovisiona a una cuenta por primera vez. Otra definición. Otra definición. Correcto. Pues esta es la última pregunta. No sé si aquí en la audiencia tengan algún comentario, duda, queja, sugerencia. Estamos ya prácticamente en el tiempo, la hora y media pactada. Pues adelante, por favor. Si no, Alberto, Jorge, quieran hacer algún comentario para cerrar la sesión. no, pues nada, agradecer a todos los que se pudieron conectar. Como lo comentábamos al inicio, pues ya básicamente este es el penúltimo que vamos a hacer de este tipo, como sesiones de preguntas y respuestas. Recuerden, ya tenemos en el canal de YouTube los otros 6 anteriores, este lo vamos a estar subiendo, pero no solo tenemos de preguntas y respuestas. El año pasado hicimos un ejercicio similar cada uno de los meses con cada uno de los dominios, donde dedicamos 2 horas ahí sí a poder presentar el dominio, a entrar, digamos, un poquito una embarrada de algunos conceptos hasta donde daba el tiempo. Y bueno, también están grabadas todas esas sesiones y también están ahí en el canal de YouTube.
Ya si combinan tanto las sesiones del año pasado, tanto estas sesiones de preguntas y respuestas, creo que ya tienen al menos una buena base para conjuntarla con algún material que estén ocupando, ya sea Sean Harris, guía oficial, un curso que se hayan metido para poder prepararse para el examen. Tenemos una sugerencia para ti, presidente, en específico. Dice sugerencia que en el Buen Fin haya un descuento para el examen. No, pues a mí me encantaría tener el empowerment dentro de ISC Cuadrada para que pudiéramos otorgar descuentos, pero bueno, lamentablemente no. No crean, peleamos para que pasen algunas cosas, pero bueno, algunas se pueden y algunas no tanto, ¿no? Solamente para dejarlo por ahí, para los que están conectados y llevan conectándose también en las otras sesiones. El año pasado regalamos un voucher por parte del capítulo para la certificación del CISP a la persona que se había conectado a todas las sesiones del año pasado. No quiero spoilerear nada, ¿no? Pero, digo, para que se sigan conectando. Dejémoslo así. Muy bien. Muy bien. Pues de mi parte no me queda más que agradecer, Jorge, Alberto y a todos los que se conectaron su tiempo. Gracias. Y pues nos vemos en la siguiente. Alberto y Jorge. Muchas Gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Alberto. Que estén muy Muchas bien. gracias a Cuídense todos y todos. bueno, lo esperamos para el último dominio. Así es. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.